Buenas noches nuevamente. Bienvenidos a la clase de control de procesos industriales. Hoy vamos a ver la unidad número 5 referida a controladores y vamos a terminar con la parte de PLC que la incluimos dentro de la parte de controladores. Vamos a arrancar definiendo cuáles son las funciones que tienen los controladores en el lazo de control realimentado genérico que venimos viendo del comienzo de la materia. Vamos a ver cuáles son los principales tipos de controladores que podemos utilizar para implementar nuestra estrategia de control y vamos a cerrar con una revisión de cuáles son los principales fabricantes en los distintos tipos de controladores que vamos a ver al principio. Si retomamos el diagrama de control realimentado que venimos discutiendo desde el comienzo, vimos que teníamos una planta o proceso, que es la que nos interesa mantener en un estado en particular. Tenemos un elemento final de control, que es el que va a actuar sobre esa planta o proceso para modificarlo y llevarlo al estado que requerimos. Tenemos un sensor, que es el que realimenta el estado actual respecto al valor deseado, y un controlador, que es el que en definitiva tiene cargada la estrategia de control y es la que me va a permitir desplegar esa estrategia. La unidad 1 y 2 la dedicamos a el modelado de la planta, del proceso y a las estrategias de control. La unidad 3 la dedicamos íntegramente a la parte de sensores. Vimos que la industria de proceso eran principalmente variables analógicas, presión, nivel, temperatura y caudal, que había otras como pH, óxido de reducción, turbidez, peso, pero principalmente con estas cuatro cubríamos gran parte de los puntos de medición en una planta de proceso. Como les comenté, el capítulo de elementos finales de control para la parte de industria de proceso principalmente está representada por válvulas proporcionales o por variadores de velocidad conectados a bombas, como los dos elementos principales que me permiten intervenir sobre la máquina o proceso y modificar su estado. Y ahora vamos a ver la de controladores. En controladores tenemos lo que denominamos controladores monolazo o standalone, los PLC, que son los autómatas programables, y toda la línea de controladores para industria de procesos o DCS. Este gráfico es muy interesante porque me permite vincular las diferentes aplicaciones desde el punto de vista industrial con la paleta de productos que tienen los fabricantes para dar respuesta a esos diferentes tipos de industria. Si hacemos un gráfico en el donde tenemos por un lado las señales, el tipo de señales predominantes, arrancando por las más básicas que serían las binarias, on-off o secuenciales, pasando por las analógicas, por ejemplo las que habíamos visto en tensión o en corriente, 420 miliamperes, 420 miliamperes con diagnóstico, 0,10 voltios o incluso redes industriales, y llegando a las avanzadas, entendiendo por avanzadas funciones energéticas o funciones de visión, por ejemplo. Y si por otro lado vamos teniendo en cuenta la cantidad de esas señales, en, por ejemplo, tamaño pequeño, mediano o grande, vemos que desde el punto de vista de los usuarios, el universo más simple o más básico es el de los fabricantes de máquinas. En este universo predominantemente se dan las señales binarias, pero puede haber alguna incursión de algunas señales analógicas, por ejemplo, presiones o temperaturas, y el número de esas señales suele ser pequeño. Este es un mundo muy, muy grande y muy importante al que los fabricantes, fabricantes de productos le dan mucha importancia. Si seguimos aumentando en tamaño de aplicación, pero nos mantenemos en el mundo de las señales binarias o secuenciales, entramos en lo que es el mundo de la manufactura discreta o factory automation, ¿sí? Donde dijimos que
principalmente tenemos señales digitales, pero la cantidad es sustancialmente mayor respecto a los fabricantes de máquinas. El principal exponente de la industria discreta de manufactura es la industria automotriz, donde tenemos gran cantidad de señales digitales. Si nos movemos en el sentido de la complejidad de las señales y vamos al mundo de las señales analógicas, tenemos en la parte baja, ¿sí?, en cuanto a cantidad de señales pequeña a media, tenemos el mundo de las industrias híbridas. Estas industrias híbridas, como habíamos dicho, son industrias que en parte realizan tareas de proceso, por eso las señales analógicas, pero en parte realizan tareas de manufactura, por eso la gran cantidad de señales digitales. Exponentes de estas industrias híbridas son, por ejemplo, la de alimentos y bebidas, donde toda la parte de formulación es netamente analógica o de proceso, y toda la parte de envasado y paletizado es netamente discreto de manufactura. Si aumentamos en la complejidad de las herramientas, de las variables y en el tamaño del proyecto, entramos en el mundo de la industria de proceso propiamente dicho y de las plantas de generación de potencia. Este sería el mapeo de aplicaciones vistas desde los usuarios. ¿Qué hacen los fabricantes para dar respuesta a estas diferentes aplicaciones? Bueno, tienen paletas diferentes de productos adecuados u optimizados para este tipo de aplicaciones. ¿Qué hacen los fabricantes para dar respuesta al mundo de los fabricantes de máquinas? Tienen una gama de PLC muy pequeños, llamados micro PLC. Acá entrarían los nano PLC también, por ejemplo, Logo o Celio, en donde pueden manejar señales binarias o digitales o no, pueden manejar alguna cierta cantidad de señales analógicas y pueden llegar a un número interesante de entradas-salidas como solución. Para el mundo de la manufactura discreta, el exponente principal es el PLC, y si aumentamos en complejidad y nos vamos al corazón de la industria de proceso, el exponente principal es la arquitectura DCS o sistema de control distribuido. En el medio de las industrias híbridas también quedan los sistemas híbridos, donde parte se podría resolver con un PLC y parte se podría resolver con un DCS. Ya un poco más adelante vamos a ver qué diferencia hay tanto desde el punto de vista del hardware como del software entre un PLC y un DCS. Bien, tipos de controladores. Desde el punto de vista del hardware, podemos identificar tres grandes grupos de controladores. Hay un cuarto grupo que se ha sumado recientemente, que es el de los PACs, que en realidad es una mezcla de los anteriores. El grupo más simple, casi que no podríamos llamarlo controlador, pero como por ahí algunas veces se utiliza, tiene una salida de contacto y se lo utiliza para accionar algún elemento final de control, son los indicadores digitales. Si aumentamos en complejidad, el siguiente es el controlador standalone o monolazo. Siguiendo, tenemos los PLC y DCS, y al final tenemos los llamados PACs o controladores de automatización programables, que ya vamos a ver que son una mezcla entre un PLC y una computadora. ¿Qué pinta tiene un indicador, perdón, que es el más simple? Todos los controladores que vamos a ver ahora, de tanto indicadores como controladores standalone, tienen el mismo formato físico. Es muy difícil darse cuenta, de hecho casi imposible, mirando el frente del instrumento, saber si es un indicador o un controlador, ¿sí? El tamaño está normalizado. Por lo general pueden venir con algún tipo de indicador
ya con unidades, por ejemplo, este en grados centígrados, o sin unidades. Pueden venir con algún formato solo de gráficos, perdón, solo texto o de gráficos, por ejemplo, este que tenemos acá. Eh, Son bastante compactos y las características principales son estas que están acá. Entradas, tipo de entrada, pueden ser tipos de entrada única, por ejemplo, 420 mA o 0,10 voltios o algún sensor de temperatura, por ejemplo, una PT100 o alguna termocouple en particular, o los llamados entrada universal, donde tiene todas estas opciones que les acabo de comentar, y por software configuro cuál es la que voy a utilizar. En cuanto a algunas características adicionales, lo más importante a la hora de seleccionar un indicador es el tipo de entrada. Hay algunas otras características, como por ejemplo que tengan una salida de retransmisión de la variable de proceso, por ejemplo, porque la tengo que mandar a un registrador o a una entrada analógica de un PLC en la sala de control, que incluya la posibilidad de tener mensajes de texto, por ejemplo esta, que dice el texto alarma o sobre temperatura. Estos que son más básicos, en realidad, estos dos, por ejemplo, tienen, tienen una serie de textos prefijados, grabados en el frente, y se activan pilotos luminosos. O sea, esto no tiene modo texto. En cambio, esto sí tiene modo texto. Algunas familias me permiten tienen un puerto de comunicación. Ya vamos a ver la parte de redes industriales. Eh, Cuáles son esas comunicaciones permitidas. Y los parámetros contexto de ayuda, esto se refiere a cuando tengo que configurarlo, que me dé algún indicio o una ayuda de qué es ese parámetro y para qué sirve. Profe, ¿y eso que decía recetas? Recetas tiene que ver con, la vamos a ver bien cuando veamos la parte de HMI. Cuando hablamos de control de procesos, no es normal, no es usual en la industria de manufactura, pero sí es muy usual en la de procesos. Eh, Justamente, la receta se refiere a eso, una receta, es decir, cómo se hace un producto. Si vos siempre tenés que mezclar las mismas cantidades de los mismos ingredientes, eso lo podés empaquetar en una función y esa función se llama receta. Entonces, es típico de la industria alimenticia. Por ejemplo, voy a hacer galletitas. Bueno, ¿cuál? Y voy a hacer chocolinas. Bueno, activo la receta chocolinas y ya tiene todos los valores preconfigurados de qué insumos, cuánto, en qué momento y en qué orden. ¿Sí? Eso es una receta. Ah, perfecto, perfecto. ¿Ok? Cuando veamos monitoreo y control basado en PC, vamos a ver que una de las características que le vamos a pedir al software es que me permite la gestión de recetas. Volviendo al tema de los tamaños constructivos, les dije, están normalizados y son múltiplos de 48 milímetros. ¿Por qué? Porque en realidad son múltiplos de una medida en pulgadas. Los tamaños constructivos son 48 por 48, esto es lo más chico que se puede conseguir. Y después tenemos 48 por 96, 96 por 96, y viene uno más grande todavía, que es algo así como 134 por 134, 140 por 140. Eh, Básicamente, eh, lo que tengo cuando voy a seleccionar un indicador, lo primero que selecciono es el tamaño constructivo. El tamaño constructivo va a depender básicamente de cuestiones ergonómicas, en dónde va a estar montado y desde dónde necesito que el operador o el usuario tenga acceso a la lectura, ¿sí? El tipo de alimentación, normalmente hay dos opciones, en alterna o en continua. Si es en continua, normalmente son 24 voltios.
Y si es en alterna, por lo general ya tienen fuente switching incorporada, con lo cual me permiten alimentación de 100 a 240 sin tener que hacer ninguna configuración extra. Después sí o sí tengo que seleccionar el tipo de entrada y el tipo de salida. Cuando lo que vimos en la imagen anterior es el dispositivo visto de frente. Normalmente tienen un display y una zona de botoneras. Esa zona de botoneras puede estar en un lateral o puede estar abajo. Y normalmente no tienen todas las teclas, tienen 3 o 4 teclas y esas teclas son multifunción y contextual. Contextual significa que dependiendo de en dónde me encuentre dentro de un menú de navegación, las teclas tienen diferentes funciones. ¿Sí? Las que siempre están son arriba y abajo. Después suele haber una para ingresar en modo de programación y suelen tener alguna combinación especial. Por ejemplo, si toco arriba y abajo al mismo tiempo, entro en un determinado menú. Si toco arriba y abajo durante otro determinado tiempo, entro en un modo de configuración o en un modo de calibración. Eso no está normalizado. Necesito leer sí o sí el manual de cada uno de los equipos porque cada fabricante lo implementa de una manera diferente. Si damos vuelta al dispositivo, lo que tenemos en la parte opuesta al display es la bornera. Esas borneras normalmente tienen una pinta similar a la que estamos viendo ahora en pantalla, donde por un lado tenemos la alimentación, que es lo que le comentaba, de 100 a 240 de alterna 50-60 Hz, en cualquier cosa de esto hace que funcione, o 24 voltios. Es probable que vengan con alguna opción de comunicación, salidas auxiliares, y lo más importante de esto es la entrada de sensor. ¿Sí? Este, por ejemplo, claramente es lo que se denomina sensor universal. ¿Por qué? Porque me permite conectar termocuplas, PT100, señales en corriente, señales en tensión. ¿Sí? Entonces, cualquiera de este tipo de señales que tenga que conectar, la puedo conectar y después cuando entre al menú de configuración, me va a preguntar qué tipo de sensor tenés conectado. Tengo una termocupla, bien. ¿Qué tipo de termocupla? Termocupla tipo J, termocupla tipo K, termocupla tipo S, o tengo una PT100, o tengo una señal de 420 mA o 0,10 voltios o lo que sea. En los formatos más compactos suelen tener, que es el de 48 por 48, suele tener 2 pisos esta bornera, pues si no, no tengo espacio físico para hacer todas las conexiones. Y en las de 48 por 96 suelo tener, digamos, al tener más espacio físico, suelen tener solo un piso. Los menús de configuración. Los menús de configuración, estos indicadores no se programan, se configuran. ¿Qué diferencia hay entre programar y configurar? Que en la configuración lo único que puedo hacer es activar valores predefinidos, ¿sí? En función de una tabla que me da el fabricante. Entonces, por ejemplo, para este controlador en particular, puedo seleccionar estos tipos de termocupla, para lo cual en el juego de parámetros 1, eso significa acá, el primer dígito, tengo que poner alguna de estas letras. ¿Sí? Por ejemplo, acá tiene una K, significa que este equipo está configurado para que en su entrada tenga una termocupla tipo K. Si quisiera tener una PT100, lo que hago es, cuando entro en el menú de configuración, hago que este primer dígito sea una P. Y si quiero una señal 420 mA, hago que este primer dígito sea un 4. Eso significa configurar. Después, si lo que estoy midiendo es una temperatura, me permite seleccionar el tipo de unidad. ¿Sí? Habíamos dicho grados Celsius, grados Fahrenheit o grados Kelvin, sin unidad o un valor porcentual. Si lo que quiero medir no es una temperatura, sino algún otro tipo de variable, me permite
una segunda tabla, seleccionar entre variables de presión o porcentajes. El tercer dígito se refiere al punto decimal, es decir, cuando yo veo de frente el número, ¿sí? Acá tengo 40, pero puedo querer leer 40.0 o 40.00. ¿Cómo hago eso? Seleccionando el punto decimal, ¿sí? Si pongo un 0 en este valor, no tiene punto decimal, un decimal, dos decimales, tres decimales y cuatro decimales. ¿Ok? Luego me permite configurar algunas características del el panel frontal. Por ejemplo, el color del PV. PV es Process Value, es decir, el valor de la variable de proceso. Es en este equipo en particular, ¿no? La mayoría no tiene esta opción de multicolor. Pero este equipo me permite seleccionar que el valor lo visualice en verde, en rojo, cambio de color en caso de alarma. Y este me permite configurar qué variables quiero que se vean en la pantalla de inicio. Solo la variable de proceso, solo la alarma, la variable de proceso y la alarma. Estas tablas, como les digo, no están estandarizadas. Cada instrumento viene con un manual y debemos buscar en el manual cuál es el significado de cada uno de los dígitos del juego de configuración para poder configurarlo de acuerdo a mi aplicación. Ese es el tipo de controlador o indicador más básico que podemos conectar. Si avanzamos un paso en la complejidad, llegamos a lo que llamamos controladores standalone. ¿Qué tienen de interesante estos controladores standalone? Estos controladores standalone hay dos grupos, los llamados controladores universales y los controladores de proceso. La gran diferencia que tienen respecto al equipo anterior, al indicador, es que estos ya me permiten habilitar estrategias de control analógicos, PPI, PID. ¿Sí? En el anterior, no hay ningún parámetro que me permita habilitar un controlador proporcional, por ejemplo. En cambio, estos controladores standalone ya vienen con los algoritmos de control incorporados y yo lo que tengo que hacer es habilitarlos y después obviamente sí configurarlo, poner el valor de la ganancia proporcional, del tiempo integral o del tiempo derivativo. En ambos casos, controladores universales o controladores de proceso pueden venir en diferentes formatos. El típico es el monolazo. Monolazo significa una entrada, una salida. Profe, perdón. Sí, El anterior, entonces, ¿tiene algún tipo de salida, además sí, de la sí, sí, comunicación? sí, sí. Tiene salidas, pero son salidas o no. Claro, ¿o no? Ah, ¿Sí? perfecto. Entonces, o lo puedes usar como alarma o lo puedes usar como eh, para cerrar una válvula o prender una lámpara, ¿sí? Pero no tiene ninguna estrategia de control, ¿es o no? Bien, bien. Gracias. ¿Ok? En cambio, estos tienen un algoritmo PID incorporado que vos lo podés habilitar y obviamente lo podés sintonizar. ¿En qué formatos vienen? Como les decía, el más simple es el monolazo y es el que normalmente usamos y es una entrada, una salida. Pero hay situaciones en donde la estrategia de control requiere algún otro tipo de algoritmo, entonces tenemos los doble lazo o los multilazos, es decir, más de una entrada o más de una salida. La gran diferencia que hay entre los controladores universales y los controladores de proceso es que los controladores de proceso, que son los que vemos acá en pantalla, tienen una serie de funciones eh, preestablecidas y de acceso rápido que los controladores universales no tienen. ¿A qué nos referimos con esas funciones preestablecidas? Por lo general, el display es bastante más generoso que el de los controladores o indicadores universales o monolazo.
Por un lado veo la variable de proceso, por otro lado veo el set point, puedo ver el porcentaje de salida del algoritmo de control. Suelen tener un formato gráfico muy interesante en donde no solo me muestra con números el valor actual y el set point, sino que lo hace en formato gráfico para que podamos ver cuán lejos o cuán cerca estoy de ese valor de set point. Tiene una tecla de acceso rápido para pasar el algoritmo de control de automático a manual. ¿Se acuerdan cuando vimos la parte de sintonía que les dije que algunos controladores implementaban ya un algoritmo de autosintonía? Bueno, son estos. Los controladores standalone de proceso tienen un algoritmo de autosintonía, normalmente Ziegler-Nichols relaciona amortiguamiento de un cuarto, y tienen todo un menú para visualización de alarmas, indicación del set point, si el set point lo tomo en formato local, significa que es un número grabado en uno de los parámetros del controlador, pero también puede tomarlo en forma remota, ya sea por un canal de comunicación o por una entrada analógica. Viene con diferentes niveles de protección para usuarios, por ejemplo, para que el operador no cambie el set point, pero puede loguearse una persona con rango de ingeniería y puede modificar ese set point. Y suele tener mucha información en formato gráfica mediante iconos, ¿sí? Estos displays son bastante más complejos que los simples indicadores que vimos al principio. Los tamaños normalizados son los mismos, normalmente 48 por 96 o 96 por 96, eso no cambia. Y tienen alguna serie de recomendaciones en cuanto a ergonomía, en cuanto al montaje, obviamente para evitar pérdidas de señal en el medio y dependiendo del tipo de sensor, la mayor cercanía posible entre la electrónica y el sensor, evitar montaje en tableros o en lugares donde haya altas vibraciones, tiene sus límites de temperatura y humedad en cuanto al lugar de montaje. Y si lo damos vuelta y vemos en la parte posterior, vamos a encontrar una bornera similar a la de los indicadores, pero con un montón más de señales, ¿sí? Fíjense, este en particular tiene salida digital o analógica, salida de relé, dos salidas de relé, obviamente tiene la entrada de alimentación, entradas y salidas digitales, entradas analógicas configurables, ¿sí? Son realmente casi PLCs. ¿Cuál es la diferencia? No puedo programar una aplicación, solo puedo activar algoritmos de control ya establecidos. Este en particular también es universal, me permite señales en milivoltios o miliamperes, termocuplas o RTD. ¿Y cómo, cómo hacemos para configurarlos? Lo que yo les comentaba en el en el primer ejemplo, en el de los indicadores, era mediante la botonera del frente. Cuando el equipo tiene pocos parámetros para configurar, esa es una opción muy válida. Cuando vamos a los controladores estos standalone de procesos, ya no es tan simple configurarlos desde el panel frontal, porque la cantidad de parámetros que tenemos que configurar es bastante importante. La mayoría de los fabricantes me permiten hacer una configuración por software. Tienen un puerto de comunicación que suele ser USB, viene un software para correr en la computadora, hago la configuración en el software y después la descargo mediante el cable al controlador. Y obviamente también está disponible la modificación de los parámetros, la configuración completa mediante las teclas frontales.